Déjenme contarles algo que no verán en los noticieros tradicionales. Algo que se está gestando en silencio, con precisión quirúrgica y con consecuencias que podrían cambiar el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental. Lo que está ocurriendo en México no es simplemente una política energética, es una revolución geopolítica que ha puesto en alerta máxima a Washington. Porque por primera vez en muchas décadas, un país latinoamericano está desafiando directamente el control energético de Estados Unidos, y lo está haciendo sin disparar un solo tiro, sin sanciones, sin discursos incendiarios. Lo está haciendo con estrategia, con paciencia, y con algo que Estados Unidos ha olvidado en soberanía. Pemex, la empresa que durante años fue sinónimo de orgullo nacional y también de crisis, está regresando al centro del tablero, pero no bajo el viejo modelo de corrupción y dependencia, sino bajo un nuevo esquema que mezcla pragmatismo con nacionalismo económico. El gobierno mexicano ha decidido recuperar el control del petróleo, del gas y del litio, y lo está logrando utilizando el mismo instrumento con el que Estados Unidos durante años impuso su dominio, el mercado. Lo que parece una simple renegociación de contratos es, en realidad, una operación estratégica de reversión silenciosa. On Trade 2 o One Tree y 2018. Las grandes corporaciones petroleras extranjeras, Exxon, Chevron, Shell, BP y otras, entraron al Golfo de México como si fuera un festín abierto. Obtuvieron concesiones a 30 y 40 años, aseguradas por cláusulas legales que prácticamente impedían al Estado mexicano cambiar las reglas. Era el sueño neoliberal, hecho realidad, a soberanía hipotecada a perpetuidad. Pero en los últimos años, algo cambió. Sin expropiaciones, sin nacionalizaciones escandalosas, México comenzó a debilitar esos contratos desde dentro. Primero, auditorías fiscales. Luego, regulaciones ambientales. Después, nuevas normas técnicas que las transnacionales no podían cumplir. El resultado, una lenta retirada de las corporaciones extranjeras, una tras otra, mientras Pemex retomaba el control operativo de los yacimientos más valiosos del país. Y no fue casualidad. Fue estrategia pura. En los foros internacionales, los analistas financieros lo llaman reversión técnica. En realidad, es un acto de defensa nacional cuidadosamente calculado, porque si México hubiera anunciado la nacionalización de esos recursos, Estados Unidos habría desatado una avalancha de arbitrajes internacionales y sanciones económicas. En cambio, México los asfixió por vía burocrática. Los obligó a incumplir sus propios contratos, y los venció en su propio terreno, el de la legalidad neoliberal. Cuando Pemex recuperó el control del bloque Zama, una de las reservas más prometedoras del Golfo, las acciones de la corporación tejana, Talos Energy, se desplomaron más de 30% en una semana. Fue una señal inequívoca para todo Wall Street. México ya no está dispuesto a ser patio trasero energético de nadie, y lo que vino después fue aún más sorprendente. Mientras las petroleras estadounidenses se retiraban discretamente, China y Rusia entraban en escena. En 2023, la China National Petroleum Corporation firmó un acuerdo con Pemex para modernizar 6 refinerías mexicanas, $8,000 millones en inversión directa, sin los condicionamientos políticos del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. Nada de reformas estructurales, privatizaciones o ajustes fiscales. Solo infraestructura a cambio de suministro a largo plazo. En otras palabras, cooperación en lugar de subordinación. Ese acuerdo fue el punto de inflexión. Por primera vez en la historia moderna, un país fronterizo con Estados Unidos sellaba un pacto energético con Pekín. Para Washington, eso no fue un contrato comercial, fue una provocación geopolítica, porque el control del petróleo mexicano ha sido, desde los años 40, una pieza esencial del poder estadounidense en América Latina. Durante décadas, México exportó crudo barato a refinerías texanas, y luego compró gasolina cara procesada del otro lado de la frontera. Era una relación diseñada para mantener la dependencia, pero ahora con la construcción de nuevas refinerías dentro de México como la de Dos Bocas, esa ecuación se está rompiendo, y lo que la sustituye es aún más peligroso para Washington. Una alianza energética triangular entre México, China y Rusia en marzo de 2024. La petrolera estatal rusa, Rosneft, firmó un acuerdo técnico con Pemex para compartir tecnología de perforación en aguas profundas. Oficialmente,
fue presentado como intercambio de conocimiento entre empresas estatales. Pero, en los pasillos del Departamento de Estado, lo interpretaron como otra cosa: el ingreso de Rusia al patio trasero de Estados Unidos. Un paso simbólicamente devastador. Lo más interesante es que México no violó ninguna sanción. Las operaciones se realizaron en euros, a través de bancos de Turquía y los Emiratos Árabes. Totalmente legal, pero políticamente inaceptable para Washington. Las delegaciones diplomáticas estadounidenses comenzaron a llegar a Ciudad de México, una tras otra, exigiendo explicaciones, pidiendo claridad. No eran consultas técnicas, eran advertencias veladas, y la respuesta mexicana fue siempre la misma en soberanía. Mientras tanto, el tablero energético seguía moviéndose. México no solo recuperaba petróleo, estaba sentando las bases de una nueva arquitectura económica para el siglo XXI, el litio. En 2023, el presidente mexicano firmó el decreto que nacionaliza todo el litio del territorio nacional, y lo hizo sin rodeos. Nada de concesiones privadas, nada de socios extranjeros con control accionario. Todo el litio mexicano pertenece al Estado, gestionado por una nueva empresa pública. Litio México. En esa decisión detonó alarma en Washington y en las bolsas de Toronto, Londres y Nueva York. Porque el litio no es un recurso más. Es el corazón del futuro eléctrico del planeta. Es la materia prima de las baterías, los autos eléctricos, las redes de almacenamiento y toda la infraestructura de la llamada transición verde. El mensaje de México fue claro: el futuro no se privatiza. Y en esa frase se condensó una ruptura ideológica profunda, con medio siglo de dependencia. Las corporaciones mineras canadienses protestaron. Las estadounidenses amenazaron con demandas. El embajador de Estados Unidos pidió explicaciones urgentes. Y México respondió con silencio, porque ya no tenía nada que explicar. La Constitución estaba de su lado. Lo que Estados Unidos consideraba una violación comercial, México lo definió como una decisión soberana. Y en ese simple cambio semántico se esconde toda la transformación del orden mundial. China, nuevamente, no tardó en aprovechar la oportunidad. El gigante tecnológico CATL, uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo, firmó un acuerdo con Litio México para construir plantas de procesamiento en Sonora. Por primera vez, México no exportará materia prima barata, sino componentes de alto valor agregado. Saltó directamente de la minería a la industria tecnológica. Es un golpe directo al modelo económico que durante décadas mantuvo a América Latina atrapada en la periferia. Ya no se trata solo de extraer recursos, sino de controlar la cadena completa de valor. Y eso cambia las reglas del juego. Estados Unidos, por supuesto, intentó responder, invocó cláusulas del Tratado Comercial, USMCA, amenazó con paneles de disputa, con sanciones, con represalias, pero se topó con una pared inesperada: la interdependencia. México no es un país pequeño al que se pueda sancionar sin consecuencia. Es el principal socio comercial de Estados Unidos, el proveedor de petróleo pesado que sus refinerías necesitan, el vecino que sostiene gran parte de sus cadenas de suministro industriales. Golpear a México sería golpearse a sí mismo. Washington quedó atrapado en su propia red. Durante décadas, integró la economía norteamericana bajo la promesa de estabilidad. Ahora, esa integración se convirtió en escudo, y cada intento de presión se devuelve como un boomerang. Mientras tanto, el discurso político en Estados Unidos se fractura. Algunos exigen castigar a México, otros reconocen que ya no tienen margen de maniobra, porque, a diferencia de otros tiempos, esta vez, México no está solo. China, Rusia, Brasil y otras potencias emergentes lo respaldan de manera indirecta, no con discursos ideológicos, sino con inversiones, tecnología y acuerdos concretos. La era del unilateralismo estadounidense se está desmoronando, y lo que está surgiendo en su lugar es un mundo multipolar, donde cada país busca alianzas según sus propios intereses, no según las órdenes de Washington. En América Latina, el ejemplo mexicano se está propagando. Brasil está revisando sus acuerdos petroleros. Argentina negocia con China proyectos de litio. Bolivia refuerza su alianza con Rusia para industrializar sus minerales. Colombia habla de soberanía energética. Y Venezuela, con sanciones o sin ellas, sigue siendo un actor clave en el mercado global. Por primera vez en un siglo, el hemisferio occidental comienza a pensar en energía sin depender del norte. Y eso, para el establishment estadounidense,
es la verdadera pesadilla. No porque pierdan contratos o ganancias, sino porque pierden control. Y en la lógica del imperio, perder control es perder poder. En los despachos del Pentágono, analistas de inteligencia elaboran escenarios, simulaciones de cómo reaccionar ante una posible integración energética latinoamericana liderada por México. En todos los modelos el resultado es el mismo. Estados Unidos tendría que elegir entre aceptar una nueva era de cooperación o intentar imponer su dominio por la fuerza, arriesgándose a un aislamiento diplomático global. Lo que ocurre en México no es un episodio aislado, es el reflejo de una tendencia global. El fin de la hegemonía energética estadounidense, la transición hacia un orden donde el petróleo, el gas y los minerales críticos ya no están bajo control exclusivo de Occidente. Cada vez que una nación del sur global firma un acuerdo con China o Rusia, sin pedir permiso, se abre una grieta en el viejo sistema, y cada grieta se amplía, y cada grieta revela una verdad que ya nadie puede negar. El poder se está desplazando, pero lo más impresionante es que México lo hace sin romper la paz, sin discursos radicales, sin rupturas diplomáticas. Lo hace con una frialdad pragmática que desconcierta a sus oponentes. No grita independencia, la ejerce. No pide permiso, simplemente actúa. Y esa es la forma más poderosa de desafío. A largo plazo, este movimiento redefine la noción misma de desarrollo. México está demostrando que es posible industrializarse sin entregar el alma a las multinacionales, que se puede negociar con las potencias sin subordinarse a ninguna, que la soberanía no es aislamiento, sino estrategia. En los libros de historia, tal vez este periodo será recordado como el momento en que América Latina comenzó su segunda independencia. Una independencia no militar, sino económica y tecnológica. Una independencia que no se grita en las plazas, sino que se firma en los contratos. Estados Unidos todavía no lo comprende del todo. Sigue creyendo que puede controlar el siglo XXI con las reglas del siglo XX, pero el mundo cambió. Y mientras Washington se aferra al pasado, México está escribiendo el futuro, porque lo que está en juego aquí no son solo barriles de petróleo ni toneladas de litio. Lo que está en juego es quién define el rumbo del hemisferio, quién controla la energía, controla el destino. Y en este momento México ha encendido una alarma que resuena en todas partes. En la Casa Blanca, en el Pentágono, en Wall Street y en cada embajada del continente. Una alarma que dice que el sur ya no obedece, que el sur ya piensa, que el sur ya actúa. Richard Wolff lo resume con precisión. Estados Unidos ya no puede castigar a México sin castigarse a sí mismo. Esa es la paradoja del imperio en decadencia. Cuanto más intenta mantener su poder, más rápido acelera su caída. México está demostrando que el verdadero poder no consiste en dominar, sino en decidir. Y cuando un país latinoamericano decide por sí mismo, el mundo entero cambia. El petróleo, el gas y el litio son solo la superficie visible. Debajo de todo eso hay algo más profundo, un cambio de conciencia. El regreso de una idea que durante mucho tiempo fue prohibida, aunque América Latina puede tener un destino propio. Y mientras Estados Unidos repite viejas fórmulas, México avanza, paso a paso, consolidando una red de alianzas, tecnología e infraestructura que lo colocan en el centro del nuevo orden energético global. No es una utopía, es una realidad en construcción, una realidad que ya no necesita permiso. El siglo XXI ya no pertenece a un solo país, pertenece a aquellos que entienden que la soberanía no se declara, se ejerce, y México lo está haciendo, con inteligencia, con paciencia, y con la certeza de que la historia tarde o temprano siempre se inclina del lado de quienes deciden ser libres. Lo que México está haciendo no es solo política energética, es ingeniería geoeconómica, un rediseño de las relaciones internacionales donde cada movimiento, cada contrato, cada decreto, cada discurso tiene un peso calculado en la balanza global. El mundo entero está entrando en una nueva era donde la energía vuelve a ser la moneda del poder. Y México, estratégicamente posicionado entre dos océanos y con acceso directo al mercado más grande del planeta, ha comprendido algo que muchos países todavía ignoran, aunque en el siglo XXI, la soberanía energética equivale a soberanía política. Desde 2022, cada reforma, cada renegociación y cada inversión extranjera aprobada en territorio mexicano responde a un solo principio:
rector en independencia estratégica. No se trata de cerrar puertas, sino de decidir con quién se abren. No se trata de rechazar alianzas, sino de redefinirlas en términos de igualdad. La llegada de capital chino y ruso no fue un accidente. Fue la consecuencia lógica de un reacomodo global que lleva más de una década gestándose. Mientras Estados Unidos se distraía en guerras costosas y sanciones que debilitaban su credibilidad, las potencias emergentes ofrecían algo mucho más atractivo: inversión sin condiciones políticas, cooperación sin intervención, y México, con su historia de intervenciones y traiciones externas, aprendió de sus heridas. Esta vez, no está dejando que otros definan sus prioridades. Esta vez, el tablero energético está siendo jugado desde Palacio Nacional, no desde los despachos del FMento o las oficinas del Departamento de Estado. Washington sabe que no puede revertir este proceso fácilmente. Su margen de maniobra se achica día a día. Las presiones diplomáticas y las amenazas comerciales ya no funcionan como antes. México no es el país vulnerable de los años 80, ni la economía dependiente del libre comercio de los 90. Hoy es la 15ª economía del mundo, con reservas minerales, petróleo, gas y un corredor industrial que se extiende desde el Bajío hasta la frontera norte, conectado directamente con los mercados de Norteamérica, Asia o Europa. La Casa Blanca observa con incomodidad cómo México pasa de ser un socio obediente a un actor soberano, y lo que más les preocupa no es la pérdida de contratos, sino el precedente. Si México puede desafiar a Washington sin sufrir represalias graves, ¿qué impide que Brasil, Argentina o Colombia sigan el mismo camino? El contagio geopolítico ya empezó. En América del Sur, los gobiernos hablan de crear un mercado energético regional basado en cooperación estatal. Los BR y CS, fortalecidos, respaldan estos movimientos con infraestructura financiera, y lo que antes parecía una utopía latinoamericana, hoy se perfila como una posibilidad concreta: una red de países que gestionan sus recursos naturales en función del desarrollo interno, no del lucro extranjero. Pero la jugada maestra mexicana no termina con el petróleo ni el litio. Detrás de todo esto hay una visión más amplia a la reindustrialización. Durante décadas, la promesa neoliberal fue que México crecería abriéndose al capital extranjero. Lo que ocurrió en realidad fue una desindustrialización silenciosa, donde los sectores estratégicos fueron vendidos. Las cadenas productivas se fragmentaron y el país se convirtió en maquilador de bajo costo. Esa etapa está terminando. El gobierno actual impulsa una sustitución gradual de importaciones energéticas y tecnológicas. Refinerías, plantas petroquímicas, ensambladoras de baterías y centros de investigación comienzan a multiplicarse en el territorio nacional. No se trata solo de producir más, sino de controlar el conocimiento, el diseño y la tecnología que agregan valor. China aporta capital, pero México dirige el rumbo. Rusia aporta tecnología, pero México decide el destino. La diferencia entre dependencia y cooperación está en quién escribe las reglas, y esta vez México las está escribiendo. Mientras tanto, en Washington crece la frustración. Los informes del Pentágono advierten que el eje energético latinoamericano podría convertirse en el principal desafío geoeconómico para Estados Unidos en los próximos 20 años. Los asesores de seguridad hablan de riesgos de pérdida de influencia hemisférica y de penetración estratégica china en el hemisferio occidental. Pero lo que realmente temen no es a China, ni a Rusia, ni siquiera a la pérdida de contratos petroleros. Temen al ejemplo. Temen que la región más explotada del planeta descubra que puede prosperar sin tutelas. En los círculos financieros de Nueva York, el fenómeno se discute con cautela. Los analistas llaman al nuevo modelo mexicano nacionalismo funcional, una fórmula que combina apertura selectiva con control estatal y alianzas diversificadas, un modelo que no rechaza el capital extranjero, pero lo somete a condiciones soberanas, un modelo que prioriza el interés nacional sobre la rentabilidad inmediata. Y eso, en el contexto del capitalismo global, es una revolución. Los números lo confirman. Pemex, pese a sus deudas históricas, ha incrementado su control sobre la producción nacional. La Comisión Federal de Electricidad ha recuperado mercado interno. Y Litio México, apenas en su primer año, ya negocia proyectos conjuntos con empresas estatales de Asia y Europa. Los datos son claros en México.
está reconstruyendo su arquitectura económica sobre cimientos propios. La reacción mediática internacional, sin embargo, sigue marcada por el prejuicio. Los medios occidentales hablan de populismo, intervencionismo o aislacionismo económico. Pero detrás de esos términos hay algo más profundo: un miedo. Porque si México logra sostener este modelo con crecimiento, estabilidad e independencia, toda la narrativa neoliberal se derrumba. Durante décadas se repitió que los países en desarrollo debían abrir sus economías, privatizar y depender de inversión externa para progresar. México está demostrando que ese dogma era falso. Y el impacto psicológico de esa demostración puede ser más poderoso que cualquier sanción. Porque cuando una idea se rompe, ningún imperio puede repararla. En las calles de Ciudad de México la población todavía no dimensiona completamente el alcance de estos movimientos. Pero en los foros internacionales, los economistas, los diplomáticos y los estrategas militares lo saben. El tablero energético mundial está girando y México está en el centro del eje. El petróleo y el litio ya no son simplemente recursos naturales. Son las herramientas con las que se reescriben las jerarquías del siglo XXI. Y México, que durante tanto tiempo fue el eslabón débil, se está convirtiendo en el punto de inflexión. Los próximos años serán decisivos. Estados Unidos deberá decidir si acepta una nueva relación de cooperación horizontal o si intenta recuperar el control perdido mediante presión y coerción. Pero ambas opciones tienen costos. Si acepta, reconoce que el orden unipolar terminó. Si presiona, acelera la desintegración de su propia influencia. Mientras tanto, México sigue avanzando, paso a paso, consolidando alianzas, asegurando inversiones y construyendo independencia. No busca confrontación, busca equilibrio. Y eso es, precisamente, lo que hace tan peligrosa su estrategia para el viejo sistema. Porque un país que deja de obedecer, no siempre se levanta en armas. A veces simplemente deja de pedir permiso. El eco de este proceso ya se siente más allá del continente. En África, en Asia y en Medio Oriente, varios países observan el modelo mexicano como inspiración. No es ideología, es supervivencia. El sur global está aprendiendo a jugar con las mismas reglas que el norte impuso, pero en su propio beneficio. Richard Wolff lo ha dicho con claridad: a los imperios no caen solo por invasiones o derrotas militares, caen cuando sus mecanismos de control dejan de funcionar. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando. El control estadounidense sobre el hemisferio occidental ya no es incuestionable. Su poder todavía existe, pero su autoridad moral se desintegra. Su influencia se mantiene, pero su capacidad de imponer condiciones se erosiona día a día. El ascenso de China, el regreso de Rusia, la consolidación de los BRICS, la autonomía latinoamericana, todas son manifestaciones de un mismo fenómeno: el fin del monopolio político, económico y energético del occidente industrializado. El mundo, por fin, se vuelve multipolar. En este nuevo escenario, México no es espectador, es protagonista. Y lo más notable es que lo está haciendo sin discursos grandilocuentes, sin fanatismo ideológico, sin desafíos militares. Su revolución es legal, técnica y diplomática. Una revolución de decretos, de contratos, de alianzas, una revolución silenciosa que se expande con la fuerza de los hechos consumados. Estados Unidos, atrapado en sus propias contradicciones, enfrenta un dilema imposible. Si acepta el nuevo orden, se redefine. Si lo rechaza, se debilita. Y en ambos casos, el poder absoluto que alguna vez tuvo ya no regresará. México, mientras tanto, continúa construyendo su propio camino. No promete un futuro perfecto, pero sí uno decidido. Uno donde el país ya no sea espectador de la historia, sino autor de su propio destino. Y tal vez eso sea lo más peligroso de todo para los imperios: que un país del sur haya recordado algo que ellos creyeron haber borrado. Aunque la dignidad, cuando se mezcla con estrategia, se convierte en poder. El siglo XXI apenas comienza, y el mapa del poder global está cambiando. El petróleo, el gas y el litio serán las piezas de una nueva partida que ya se juega desde el sur. Y México, con su historia de resistencia y su presente de transformación, acaba de mover la ficha que podría cambiarlo todo. Porque cuando un país decide recuperar su energía, lo que realmente está recuperando es su voz. Y en un mundo cansado de obedecer,
Una sola voz puede encender la chispa de una era nueva. En los archivos secretos de Washington, hay un término que se repite desde hace años en riesgo estructural mexicano. Se refiere a la posibilidad de que México deje de comportarse como aliado incondicional y empiece a actuar como potencia independiente. Durante décadas, esa idea era impensable. Estados Unidos daba por sentado que su vecino del sur siempre estaría dentro de su esfera de influencia, política, económica y militarmente, pero ese paradigma está colapsando ante los ojos del mundo. Y lo más irónico es que no se trata de una rebelión ideológica. No hay banderas rojas, ni consignas antiimperialistas. No hay marchas multitudinarias ni rupturas diplomáticas. Lo que hay es algo mucho más sutil, y por eso mismo más poderoso, en una decisión racional de cambiar las reglas del juego. Los estrategas estadounidenses, acostumbrados a medir el poder en términos militares o financieros, no saben cómo responder a un desafío que no usa la confrontación, sino la autodefinición. Porque México no está atacando al imperio, simplemente está dejando de obedecerlo. Y eso, en la lógica del poder, equivale a una declaración de independencia. En la Casa Blanca las reuniones sobre México ya no son simples informes de rutina. Se analizan los movimientos energéticos, los nuevos acuerdos bilaterales, las compras tecnológicas, los vínculos con los BR y CS. En cada paso genera preocupación, no por su impacto inmediato, sino por su significado simbólico. Porque cada vez que México firma un convenio con China, con Rusia o con cualquier país fuera del control occidental, está enviando un mensaje que resuena en toda América Latina. Es posible actuar con autonomía. Ese ejemplo, más que cualquier discurso, es lo que erosiona el viejo orden. Los imperios no se derrumban cuando pierden una batalla. Se derrumban cuando sus colonias aprenden a vivir sin ello. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. América Latina ya no está mirando hacia el norte como única fuente de desarrollo. Está mirando hacia adentro, hacia sus propios recursos, su propia gente, su propia geografía. La energía, que antes era la cadena, ahora se convierte en llave. Llave para construir una nueva relación con el mundo, más equilibrada, más justa y más libre. En los campos del norte de México, donde antes solo se perforaba petróleo para exportar, ahora se levantan complejos de refinación modernos, con tecnología mixta mexicana y asiática. En el desierto de Sonora, las plantas de procesamiento de litio comienzan a surgir, mientras ingenieros jóvenes diseñan prototipos de baterías que en el futuro podrían abastecer al continente entero. Y en el sur, los nuevos proyectos eléctricos y de gas natural integran a comunidades que durante décadas fueron olvidadas. La energía, que antes fluía hacia afuera, ahora fluye hacia adentro. Y ese simple cambio de dirección altera el equilibrio global. El siglo XX fue el siglo del petróleo y la guerra. El siglo XXI será el de la energía y la estrategia. Y en esa transición, México está cumpliendo el papel que antes cumplían las potencias industriales: equilibrar las fuerzas. El impacto cultural de este proceso también es profundo. Durante décadas, el mexicano promedio fue educado para creer que el progreso venía del extranjero, que la modernidad tenía acento inglés, que la tecnología tenía bandera estadounidense, que el éxito dependía de la aprobación ajena. Hoy, esa narrativa empieza a resquebrajarse. La idea de que México puede ser productor de tecnología, exportador de energía y centro logístico continental ya no es un sueño, sino una política de Estado. Y esa transformación no se mide solo en cifras, sino en autoestima colectiva. Porque un país que controla su energía empieza a controlar también su destino. Y un pueblo que se ve capaz de sostener su propia economía ya no acepta ser dirigido por otros. Los jóvenes ingenieros que trabajan en los proyectos de litio y energía solar saben que no solo están construyendo infraestructura, sino una nueva identidad nacional. Una que ya no gira en torno a la dependencia, sino a la capacidad. Una que mira al futuro no con miedo, sino con ambición. Las grandes potencias lo entienden perfectamente. Por eso, cada paso mexicano se observa con atención. Por eso, cada acuerdo con China o Rusia provoca informes reservados en Washington. Y por eso, cada discurso de soberanía económica genera editoriales alarmistas en los medios financieros. Porque lo que México está haciendo, aunque parezca técnico, burocrático o local, tiene implicaciones planetarias. En los salones del poder, ya no se discute si México es un país emergente. Se discute si México será el modelo a seguir
para la nueva economía global. Una economía donde los estados recuperan control sobre los sectores estratégicos y donde las reglas del libre mercado ya no son dictadas por un solo bloque. La estrategia mexicana tiene algo de ajedrez. Cada movimiento parece pequeño, pero cambia toda la partida. Un contrato cancelado aquí, una refinería nueva allá, un convenio en silencio con Asia, una reforma constitucional con visión de futuro. Todo suma, todo encaja, todo forma parte de un plan de largo alcance. Y mientras los analistas en Washington discuten los riesgos, los resultados hablan por sí solos. México ha incrementado su autonomía energética, ha diversificado sus socios comerciales y ha reducido su vulnerabilidad a las sanciones externas, ha transformado su dependencia en interdependencia y ha convertido la presión internacional en una oportunidad de fortalecimiento interno. Eso, en términos históricos, es una hazaña, porque ningún país logra eso sin costos, sin resistencia, sin errores. Pero lo importante no es la perfección del camino, sino el sentido del movimiento. Y México, por primera vez en décadas, se mueve hacia adelante sin que le digan hacia dónde ir. Los próximos años serán determinantes, no solo para México, sino para toda América Latina. Porque si este modelo se consolida, marcará el fin definitivo del mito del tercer mundo. Ese término, usado durante tanto tiempo para definir la dependencia y la inferioridad, perderá todo sentido cuando los países del sur comiencen a controlar los recursos del norte. El poder ya no será vertical, será horizontal, compartido, disputado. Un sistema donde cada país tendrá algo que ofrecer y algo que proteger. Y en ese sistema, México se posiciona como un eje fundamental, una nación puente entre el mundo anglosajón, el latino y el asiático. Desde su ubicación geográfica hasta su historia política, México siempre ha estado en el cruce de civilizaciones. Pero por primera vez, ese cruce no lo define la dependencia, sino la convergencia. No lo define la subordinación, sino la colaboración. No lo define la historia pasada, sino la visión futura. En los libros de texto del futuro, tal vez este proceso será recordado como el renacimiento silencioso, un renacimiento sin revoluciones sangrientas, sin invasiones, sin dictadores, un renacimiento impulsado por la conciencia, la estrategia y la paciencia. Y cuando las generaciones futuras miren hacia atrás y se pregunten ¿cuándo cambió todo?, quizás descubran que no fue en una guerra ni en una crisis, sino en un conjunto de decisiones firmadas en silencio, en oficinas donde se planificaba el futuro con precisión milimétrica. Así, cambian las eras, no siempre con ruido, sino con coherencia. Y México, en silencio, está marcando el comienzo de una nueva. La energía, ese recurso que durante siglos fue motivo de dominación, hoy se convierte en instrumento de emancipación. Y el país que alguna vez fue víctima de los precios internacionales, de las presiones diplomáticas y de los intereses ajenos, hoy se sienta en la mesa de los que deciden. Ese es el verdadero significado de lo que está ocurriendo. No es una simple política económica, ni un capricho ideológico. Es la manifestación tangible de algo mucho más profundo, el retorno de la soberanía. Y en un mundo donde casi todo parece controlado por corporaciones y potencias extranjeras, la soberanía es el último acto de rebeldía posible. México ha decidido ser dueño de su energía, de sus recursos y de su destino, y al hacerlo, ha encendido algo más poderoso que cualquier refinería o planta eléctrica. Ha encendido la esperanza de un continente entero. Porque cada vez que una nación del sur levanta la cabeza y dice no más, el mundo entero cambia de rumbo. Y esa, tal vez, sea la chispa que inicie el verdadero renacimiento del siglo XXI. La historia siempre avanza en silencio antes de hacerse visible. Los grandes cambios no comienzan con discursos, sino con decisiones. Y lo que hoy está ocurriendo en México es, precisamente, eso, una serie de decisiones que, sin necesidad de ruido ni fanfarria, están alterando el orden del mundo. El siglo XXI no se definirá por la fuerza de los ejércitos, sino por el control de la energía. Por quién tiene acceso, quién la transforma, quién la distribuye y, sobre todo, quién la decide. Durante más de 100 años, ese poder estuvo en manos de un bloque en Estados Unidos y sus aliados. Pero ahora, lentamente, esa estructura se resquebraja y en las grietas de ese coloso surgen países que aprendieron a leer la historia con otra mirada,
México es uno de ellos. Lo que alguna vez fue un territorio intervenido, endeudado y condicionado por intereses externos, hoy se está convirtiendo en el epicentro de una nueva soberanía. No se trata de un grito de independencia, sino de una práctica cotidiana de autonomía. Cada acuerdo energético, cada reforma legal, cada alianza tecnológica está construyendo un nuevo tipo de poder. Un poder que no domina, sino que se defiende. Y esa diferencia, sutil pero profunda, es la que define a las naciones maduras. El poder de los imperios se mide por su capacidad de imponer. El poder de las naciones soberanas se mide por su capacidad de resistir. Estados Unidos no sabe cómo reaccionar ante un vecino que ya no necesita su tutela. Durante más de un siglo, moldeó la relación bilateral bajo un principio tácito de dependencia a cambio de estabilidad. México producía materias primas, Estados Unidos proveía tecnología y capital. Esa ecuación funcionó mientras el mundo fue unipolar. Pero el tablero cambió. El ascenso de China, el regreso de Rusia y la expansión del BRIC abrieron un nuevo espacio geopolítico, y México, con su ubicación estratégica y sus recursos energéticos, decidió ocuparlo. No fue una ruptura impulsiva, fue una transición calculada. México entendió que no podía enfrentar al imperio directamente, pero sí podía reconfigurar la relación desde dentro, usando las mismas herramientas del sistema: tratados, reformas, cláusulas, tecnicismos legales. Lo que en apariencia es burocracia, en el fondo es resistencia sofisticada. Lo que parece una simple reinterpretación jurídica, en realidad es una revolución encubierta. Así es como cambian los paradigmas, sin cañones, sin golpes de Estado, sin discursos incendiarios, solo con inteligencia, paciencia y estrategia. Las refinerías que se levantan en el sur, los acuerdos con empresas chinas, la modernización de Pemex, la nacionalización del litio, la reestructuración de la red eléctrica, todo forma parte de un mismo proyecto. Un proyecto que busca devolverle al país el control sobre los recursos que definen el futuro. Y en ese proceso, México no solo se transforma a sí mismo, está inspirando a toda una generación de países que llevan siglos esperando su oportunidad. Desde Buenos Aires hasta Nairobi, desde Yakarta hasta Caracas, hay gobiernos que observan con atención cada paso, porque lo que está en juego no es solo petróleo, gas o litio. Es la demostración de que el poder puede reequilibrarse sin guerra, de que la independencia económica es posible incluso en la era de la globalización. Los imperios temen esa idea más que cualquier ejército, porque los imperios pueden derrotar ejércitos, pero no pueden derrotar ideas que se multiplican. Y la idea de un mundo multipolar, donde el sur decide su destino, ya no es teoría, es práctica. México está demostrando que un país puede negociar con todas las potencias sin subordinarse a ninguna. Puede recibir inversión extranjera sin entregar soberanía. Puede integrarse al comercio global sin perder su identidad. Puede crecer sin rendirse. En los corredores del poder estadounidense, el desconcierto se ha vuelto cotidiano. Los diplomáticos hablan de incertidumbre mexicana, los analistas de riesgo regulatorio, los estrategas de expansión china en el hemisferio occidental. Pero lo que realmente los inquieta no es el riesgo económico, sino el precedente político. Porque si México logra sostener este modelo, demostrará que América Latina no necesita tutela, sino respeto. Y esa conclusión sería devastadora para la vieja narrativa que justificó un siglo de intervenciones, tratados desiguales y presiones financieras. Mientras tanto, el cambio continúa, imparable. El nuevo corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec avanza con fuerza, conectando el Pacífico y el Atlántico sin depender del Canal de Panamá. Los proyectos de energía solar y eólica en el norte alimentan industrias locales. Los acuerdos con Asia incluyen transferencia de tecnología, no solo capital. Y la educación técnica, después de décadas de abandono, vuelve a ser prioridad nacional. No se trata de romantizar la realidad. México enfrenta desafíos enormes: inseguridad, corrupción, desigualdad, burocracia. Pero la dirección del movimiento es clara. Y lo más importante, es suya. Por primera vez en mucho tiempo, el rumbo del país no se decide fuera de sus fronteras.